Algunas historias y eventos son tan asombrosos que es difícil creerlos. Sin embargo, la historia humana está llena de eventos tan horripilantes pero verdaderos que pueden hacerte sentir escalofríos. En el video de hoy, vamos a contarte sobre 5 historias verdaderas pero impactantes de la historia, que quizás nunca hayas oído antes. Los siglos XV y XVI son conocidos como el período del Renacimiento italiano. Fue una época en la que la cultura y el arte de Italia dominaron toda Europa y el mundo occidental. Sin embargo, durante estos mismos 200 años ocurrió un evento muy horrible. En 1494, una enfermedad se propagó por toda Europa que convirtió a las personas en zombies de la vida real. Esta enfermedad era tan peligrosa que hacía que la carne de la cabeza y la cara de una persona se desprendiera gradualmente. Solo imagina ver personas a tu alrededor sin narices, sin orejas y algunas cuyas caras enteras no tenían carne. Esto era una visión común en Francia e Italia en esa época. Si hubieras visitado Europa durante esa era, te habría parecido que estabas rodeado de zombies de películas de terror. Esta enfermedad se llamaba sífilis y es una enfermedad de transmisión sexual. No se habían descubierto los antibióticos en ese momento, lo que hacía que la sífilis fuera una enfermedad mortal. La enfermedad se encontraba más comúnmente entre las prostitutas, y esto llevó a una regulación estricta de la prostitución en Inglaterra y Europa después del siglo XVI. Algunas personas incluso creen que esto fue un castigo divino por la lujuria que se había extendido en Europa en ese momento. Finalmente, en 1906 se descubrió el antídoto para esta enfermedad, y la humanidad se liberó de esta horrible enfermedad y sus síntomas. La segunda historia es sobre Henry Howard Holmes, también conocido como H.H. Holmes, quien es uno de los primeros y más infames asesinos en serie de América. Holmes está acusado de asesinar a aproximadamente 200 personas. Nacido en 1861 en New Hampshire, se dice que tuvo una extraña obsesión con los esqueletos y la muerte desde una edad temprana. Holmes fue un estudiante brillante durante sus años escolares, graduándose con un título en medicina de la Universidad de Michigan. En 1886 comenzó a trabajar como farmacéutico en Chicago. En pocos años compró la farmacia y usó las ganancias para comenzar a construir un hotel en Chicago en 1890, donde planeaba jugar un juego macabro. Este hotel fue diseñado de tal manera que todas las puertas solo se podían abrir desde el exterior, y otra característica extraña era que el hotel no tenía ventanas, lo que hacía que escapar fuera casi imposible. Todas las habitaciones eran a prueba de sonido, y cada habitación tenía un sótano debajo donde se podían arrojar los cuerpos de los fallecidos. Durante la construcción del hotel, Holmes contrató a muchos trabajadores de la construcción y luego los despidió, contratando continuamente a nuevos para que nadie tuviera una idea clara de lo que estaba planeando. Este hotel más tarde se conoció como el Castillo del Asesinato. Este juego macabro comenzó en 1893, coincidiendo con una gran exposición en Chicago que atrajo a muchas personas, especialmente mujeres jóvenes, de toda América. Holmes anunció su hotel extensamente en los principales periódicos para que los turistas pudieran alquilar habitaciones. Muchos turistas reservaron habitaciones en este hotel, pero ninguno salió con vida. Cada vez que los familiares o conocidos de los turistas desaparecidos venían al hotel, Holmes les mostraba un registro con las fechas de salida de todos los turistas. Gradualmente, los vecinos alrededor del hotel comenzaron a notar que los turistas que entraban al hotel nunca salían. Aproximadamente 200 personas desaparecieron de esta manera, y eventualmente la policía comenzó a sospechar que algo andaba mal. Luego, en 1894, después de aproximadamente 1.5 años de perseguir a Holmes, la policía finalmente lo arrestó, y él confesó todos sus crímenes. Según él, matar personas era una pasión que no podía controlar. Finalmente, en 1896, Holmes fue ahorcado por el brutal asesinato de 200 personas. Si esta historia te pareció aterradora, el siguiente incidente podría dejarte asombrado. ¿Quién no conoce a Alejandro Magno, quien conquistó más de la mitad del mundo a la edad de solo 32 años? La muerte de Alejandro siempre ha sido un misterio para los historiadores. Algunos dicen que
que fue envenenado, otros dicen que tuvo malaria y según otros, tuvo fiebre tifoidea que causó su muerte. Sin embargo, según investigaciones recientes, Alejandro no murió por ninguna de estas enfermedades. De hecho, no murió en absoluto y en realidad fue enterrado vivo. Según los médicos de la Escuela de Medicina de Dunedin en Nueva Zelanda, este descubrimiento horripilante se basa en los síntomas de Alejandro y los registros históricos. Según los registros históricos, el 29 de mayo de 323 a.C., Alejandro organizó un banquete donde bebió mucho vino. Al día siguiente, el 30 de mayo, desarrolló una fiebre severa y comenzó a experimentar un intenso dolor corporal. Sin embargo, Alejandro pensó que era solo fatiga por su largo viaje y volvió a beber mucho vino al día siguiente. Esa misma noche, Alejandro sufrió un ataque de parálisis. Según la doctora Catherine Hall, Alejandro en realidad tenía un trastorno cerebral llamado síndrome de Guillain-Barré, en el que su sistema inmunológico ataca su propio sistema nervioso, lo que resulta en una parálisis completa del paciente. Esta parálisis es tan severa que la respiración del paciente se vuelve muy lenta, lo que hace difícil determinar si la persona está viva o no, porque en esos días los médicos no verificaban el pulso, sino que determinaban la vida o la muerte, según si una persona respiraba o no. Esta enfermedad aún afecta a una de cada 100.000 personas hoy en día. Por lo tanto, según la doctora Catherine, la verdadera causa de la muerte de Alejandro fue pseudotánatos, también conocido como un diagnóstico falso de muerte. Alejandro estaba en realidad paralizado, pero cuando sus compañeros vieron que no había movimiento en su cuerpo durante varios días, asumieron que estaba muerto y lo enterraron vivo. Así que, cuando el general más poderoso del mundo fue enterrado, no estaba muerto, sino quizás todavía vivo. La cuarta historia trata sobre la ciudad romana de Pompeya, que una vez fue una de las mayores civilizaciones de la Tierra. Sin embargo, esta ciudad es famosa por el desastre que ocurrió en el año 79 d.C., cuando una tarde de agosto, toda la ciudad quedó sepultada bajo lava y ceniza del monte Vesubio y desapareció de la historia. En solo 12 horas, casi 16.000 personas murieron por asfixia. Muchas personas conocen el desastre de Pompeya, pero su ciudad vecina Herculano tuvo un destino aún peor. Herculano era un lugar de picnic para los romanos ricos en ese momento, donde venían a pasar el tiempo apostando, bebiendo y en la prostitución. A solo 11 millas de Pompeya, Herculano también quedó sepultada bajo ceniza volcánica del monte Vesubio, pero allí ocurrió un evento aún más horripilante. Herculano se convirtió en el objetivo de un flujo piroclástico sobrecalentado. Un flujo piroclástico es el gas que se libera cuando un volcán entra en erupción. Puede viajar a velocidades de hasta 450 millas por hora y puede alcanzar temperaturas de alrededor de 1000 grados. Este gas es tan caliente que todo lo que toca se derrite en segundos. Lo mismo les pasó a los residentes de Herculano. Debido a este gas, en solo unos segundos, la piel de las personas literalmente se hirvió y sus cerebros y cráneos estallaron. Una escena tan aterradora puede que nunca se haya visto en la historia. Los cuerpos de muchas personas que murieron en Pompeya y Herculano fueron descubiertos en el siglo XVIII. Incluso hoy, si miras estos cuerpos, parece que el desastre fue tan repentino que las personas no tuvieron ni unos segundos para escapar. La última historia en el video de hoy trata sobre la masacre de Nankín. Este incidente ocurrió el 13 de diciembre de 1937, cuando el ejército japonés capturó Nankín, la capital de China en ese momento. En las siguientes 6 semanas, aproximadamente 300.000 personas chinas fueron brutalmente asesinadas. Las víctimas incluían hombres, mujeres y niños. Este es un incidente muy perturbador y horroroso, y no tiene paralelo en la historia. A veces es difícil creer hasta dónde pueden llegar los humanos en su búsqueda de poder y venganza. Estas son solo algunas de las muchas historias que hemos seleccionado de la historia. Aún hay muchos incidentes y secretos como estos que necesitamos descubrir. Si te gustó este video, por favor dale me gusta y suscríbete a nuestro canal. Si tienes alguna sugerencia, por favor déjanos saber en los comentarios abajo. Nos vemos en el próximo video. Cuídate.